Buenas tardes, estamos de regreso en este curso de Historia de la Filosofía 8. Vamos a iniciar la segunda parte y esta grabación corresponde al tema Arqueología Francesa y es la sesión 1 que va a tomar como punto de referencia, como hilo conductor, el texto de Michel Foucault, ¿qué es la Ilustración? Comencemos por preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué el pensamiento busca reflexionar sobre su propio presente? Foucault explora distintas razones. Su diferencia específica respecto a otras épocas, su función de signo augurio de una situación futura. En esos casos, la importancia de la reflexión sobre el presente es a la vez positiva y relativa. Es positiva porque pretenden enunciar cuáles son las características definitorias y constatables del presente. Es relativa porque su importancia está en función de otro tema, el futuro o la totalidad de la historia del mundo. Pero lo que Foucault observa es cómo Kant inaugura una reflexión totalmente inédita sobre el presente, la cual es negativa y absoluta. Es negativa porque no caracteriza el presente con base en ciertos contenidos, sino como cierto tipo de movimiento, la salida de la culpable minoría de edad. Y es absoluta porque su importancia no se supedita a ningún otro tema. Discutir el presente es un fin en sí mismo. Como escribe Foucault, la cuestión concierne a la pura actualidad. En la página 337 del texto que les hice llegar previamente de la edición a cargo de Ángel Gabilondo de los escritos de Foucault. ¿A qué se debe este cambio? No es la irrupción de un nuevo tema en el horizonte de la filosofía, sino a una transformación en la concepción misma de la filosofía, la cual se encuentra en un proceso en el cual su propia reflexión es simultáneamente sujeto y objeto. Cito de nuevo a Foucault. Es necesario considerar que la Aufklärung es a la vez un proceso del que los hombres forman parte colectivamente y un acto de valor que se ha de efectuar personalmente. Ellos son a la vez elementos y agentes del mismo proceso. Fin de la cita, que está en la página 338. Si la razón se ocupa de sí misma, no puede admitir base empírica alguna como evidencia o como criterio de justificación. He ahí su aspecto negativo. No es que niegue un contenido particular, sino que parte de la negación del carácter de cosa, de contenido material de la razón, porque ella es puro movimiento de crítica. Por eso el giro del iluminismo, de la Aufklärung, hacia la razón, no debe interpretarse como una visión del universo y del ser humano que pretenda reducirlo todo a una razón mecánica que opera mediante reglas generales que omiten toda particularidad. Al contrario, el iluminismo introduce en nuestros actos y en nuestros juicios la conciencia de su condición finita, condicionada. Es decir, el iluminismo nos pone de frente que lo que hacemos, que lo que decimos, que aquellas convicciones que suponíamos más firmes no son algo natural, no son algo ya dado, sino que es el resultado de cómo ciertas condiciones externas a nosotros mismos han formado nuestro punto de vista, han formado nuestra voluntad, nuestras creencias, etc. Ese tipo de conciencia, la conciencia de la finitud, es el rasgo autorreflexivo del pensamiento moderno. De nueva cuenta, cito a Foucault, no se refiere a un uso cualquiera de la razón, sino a la conciencia de que, antes de pronunciarse sobre cualquier otro asunto, primero tiene que ocuparse de sus propios límites y capacidades, lo cual requiere un uso de la razón en el que ésta no tiene otro fin que ella misma. Razoniren es razonar por razonar. Fin de la cita, está en la página 339. Este razoniren, que es el término que utiliza
Kant en el original, es el rasgo absoluto de la reflexión. No es absoluto porque lo abarque todo, porque hable de todo. No, es absoluto porque el examen que la razón hace de sí misma no apela a una autoridad distinta de ella misma. Es la razón poniendo en cuestión su propio quehacer. Ahora bien, Foucault no objeta este carácter absoluto. En muchas ocasiones se ha querido presentar a Foucault de la manera contraria, como si Foucault dijera, no, es que la razón es solamente una apariencia o la razón es solamente algo condicionado, detrás de la razón está el poder. Dejemos esas cosas. Todo lo contrario. Su principal apuesta de Foucault es defender a toda costa el carácter absoluto de la reflexión. No porque vea en ello una tarea moral, no, sino porque a partir del iluminismo eso es lo que hay. El iluminismo, recuerden el aspecto negativo que señalamos anteriormente, nos está diciendo no hay certeza, no hay una base indubitable sobre la cual erigir nuestro comportamiento, sobre la cual erigir nuestro comportamiento teórico. Lo único que hay es el incesante movimiento de poner en tela de juicio las certezas que suponíamos como estables y ya dadas. Pero defender a toda costa el carácter absoluto de la reflexión significa defenderla también del iluminismo mismo, también de la Aufklärung misma, y defender a la reflexión de lo que Foucault en la página 345 denomina el chantaje de la Aufklärung. ¿En qué consiste ese chantaje de la Aufklärung? El chantaje es que el iluminismo nos dice, si no aceptas mis principios, entonces no estás en la verdad, estás aún en el dogmatismo y la tradición. Este chantaje pretende sustraer el iluminismo de la historia, presentándolo como algo cuya verdad y universalidad está fuera de toda duda, y a lo que todos estamos llamados a participar siempre y cuando aceptemos sus instituciones, sus métodos de investigación y crítica. Esta acusación de chantaje puede parecer infundada si consideramos los señalamientos de Habermas acerca del carácter inconcluso de la modernidad, la cual, como ya lo hemos visto, se entiende como una época volcada al presente y que, en la medida en la cual todo lo somete a crítica, nos hace adquirir conciencia del carácter históricamente formado y por ello contingente de las instituciones, prácticas y teorías con base en las cuales hoy nos definimos. En breve, Habermas nos recordaría, frente a Foucault, que ser moderno es retomar el compromiso normativo de la Aufklärung y que adoptar este compromiso no significa adoptar ciertas verdades, sino adoptar un proyecto. Vivir con la conciencia de que las condiciones que nos definen hoy no tienen otra validez más que razones que perfectamente podrían perder su sustento si la crítica encuentra que en ellas hay formas de dominación, formas de irracionalidad. ¿De qué chantaje habla entonces Foucault? Bueno, hay buenos motivos para no descartar tan rápido la crítica de Foucault ni hacerla una variación de la posición de Habermas. Para captar su particularidad, hay que recordar cómo repara Foucault en que en la Aufklärung somos a la vez elementos y agentes del mismo proceso.
Es importante recordar esta idea porque podemos ser perfectamente conscientes de que las instituciones, las leyes, las prácticas sociales que definen nuestra identidad son contingentes porque se han formado a lo largo de un proceso histórico que pudo haber tomado otro derrotero y por lo tanto lo que hoy somos podría ser de otra manera y en esa medida podemos transformarlo. Bien, bajo esta descripción, ¿qué somos? Elementos o agentes del mismo proceso. Podríamos responder, ambos. Somos elementos del proceso porque estamos condicionados por factores que escapan a nuestra voluntad. Pero somos también agentes porque podemos tomar conciencia reflexiva de esos condicionamientos y cambiarlos. Pues bien, aquí es donde entra la diferencia de Foucault. Para él, la posición previamente descrita solo nos toma como elementos, no como agentes del proceso. Es una reflexión trunca, incompleta, porque toma al hoy como el punto en el tiempo a partir del cual inicia el cuestionamiento de las condiciones bajo las cuales nos encontramos, y en esa medida el hoy es algo externo a nosotros mismos, porque lo que nos define realmente son todas aquellas condiciones políticas, económicas, demográficas, religiosas, etcétera, que nos definen. Hay una narrativa específica que explica su surgimiento, sus formas de operación, su conexión, y una vez que nos hacemos conscientes de esa narrativa objetiva, vemos qué podemos cambiar y cómo podemos cambiarlo. Para Foucault, ese modo de proceder es una doble traición a la Aufklärung. ¿Por qué? Porque por un lado, coloca los elementos que nos condicionan como una objetividad aparte de nosotros mismos, como una concatenación de procesos anónimos en los que no intervenimos en absoluto. Y ese anonimato es justo lo que le da su pretensión de objetividad. En breve, se asegura que hay una narrativa objetivamente válida dentro de la cual aparece la subjetividad. Pero, ¿de dónde sale esta subjetividad? Esta subjetividad que desea transformarse, que padece formas de dominación, que tiene expectativas de mejora, que desea vivir racionalmente, ¿de dónde aparece? Estas interrogantes señalan, por otro lado, la segunda infidelidad a la Aufklärung. ¿Por qué? Porque admite como dado algo que está ahí antes de toda reflexión. Una voluntad que capta el proceso y se acomoda a sus transformaciones. Foucault, en contraste, en agudo contraste, considera que ser elementos y agentes del proceso demanda tomar el hoy como tarea y no como señal que marque el inicio de la reflexión. Como lo escribe en la página 341, la reflexión sobre el hoy como diferencia en la historia y como motivo para una tarea filosófica en particular. ¿Qué querría decir tomar el hoy como tarea? Quiere decir someter a crítica tanto la comprensión de nosotros mismos como la pretensión de objetividad de las narrativas con base en las cuales tratamos de explicarnos. Hay aquí una doble diferencia respecto al planteamiento anterior. Por un lado, no asumimos que cómo nos comprendemos es una ilusión, una apariencia cuya conciencia nos empuja a buscar una verdad política, sociológica, económica, objetiva, a la cual atenernos. En contraste, cuestionar el hoy significa cuestionar tanto la comprensión de nosotros mismos como la validez de los discursos con base en los cuales
queremos comprendernos, criticarnos. En breve, para Foucault, no ponemos primero atención al objetivo para después volver a los objetivos, pues ambos forman una unidad. Reconocer esa unidad es la actitud de modernidad. Lo cito de nuevo. Por actitud, entiendo un modo de relación respecto a la actualidad, una elección voluntaria efectuada por algunos, así como una manera de obrar y de conducirse, que, a la vez, marca una pertenencia y se presenta como una tarea. Esto está en la página 342. ¿Qué es entonces la actitud de modernidad? No es reconocer que el presente es el producto del pasado y que puede ser transformado en el futuro, sino reconocer que solo hay el hoy, la manera en la que hoy el discurso forma a la acción, que esa acción es toda su legitimidad. Podríamos decir, una acción presente no es legítima porque reposa en un discurso. Al contrario, el discurso es legítimo porque se hace presente en la acción. Y que reflexionar sobre sobre el hoy, es ocuparse de los efectos que produce. Aquí aparece la otra diferencia respecto del planteamiento anterior. La reflexión no procede a partir del corte epistemológico entre los objetivos, cómo se nos presenta algo, y lo objetivo, cuáles son sus verdaderas causas, sino que la reflexión arranca precisamente a partir de la totalidad de nuestra vida, la cual incluye tanto lo que es el objeto específico de nuestros juicios, esto es, teorías científicas, leyes, programas políticos, etcétera, como todos aquellos gestos que permanecen en la penumbra de la atención académica. ¿Cómo nos lavamos? ¿Qué desechamos como inservible? ¿Qué condenamos como irracional? Esa actitud de Foucault no se debe a que quiera ser plural, incluyente o como quieran llamarle. Se debe, en cambio, a la convicción de que el cuestionamiento de la reflexión debe abarcar todas sus posibles manifestaciones. ¿Y cuáles son todas sus posibles manifestaciones? Lo que hoy, en la actualidad, se manifiesta, se hace presente. El discurso es lo que el discurso efectivamente produce, no lo que podría llegar a producir en las circunstancias propicias. Tomemos un ejemplo rápidamente. Pensemos en la democracia, pensemos en el discurso democrático. Uno puede decir, ¿qué es la democracia? La democracia es la soberanía popular. Oye, pero vemos que en la situación contemporánea hay grupos de poder, hay monopolios que son los que deciden qué se hace o los que intervienen en la formación de lo que el pueblo entiende por soberanía. Si nosotros decimos, bueno, es cierto, están presentes esos grupos de poder, están presentes esos monopolios, hay una manipulación de la opinión pública, pero en el margen de lo que podemos hacer, tenemos que comportarnos nosotros con la idea de que la democracia es válida. Si pensamos de esa manera, entonces estamos estableciendo un corte entre lo que la democracia es como discurso y lo que democráticamente podemos hacer en ese espacio de acción pequeñito que tenemos en la vida cotidiana. Pues bien, Foucault pone en cuestión esa división,
¿Qué es la democracia? Bien, la democracia es lo que en la actualidad se manifiesta como democrático. Oye, pero en la actualidad hay formas de relaciones jurídicas, de representación política, que atentan contra ese principio, ¿sí? Pero eso es también la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo se manifiesta? Eso, atenerse al presente, atenerse a, la, a lo que efectivamente hoy se hace patente, es, creo, lo que Foucault quiere decir cuando, siguiendo a Baudelaire, habla de la tarea de la modernidad como el acto de heroizar el presente. Cito a Foucault: la actitud voluntaria de modernidad está ligada a un indispensable ascetismo. Ser moderno no es aceptarse a sí mismo tal como se es en el flujo de los momentos que pasan. Es tomarse a sí mismo como objeto de una elaboración compleja y dura. Para Baudelaire, el hombre moderno no es el que parte al descubrimiento de sí mismo, de sus secretos y de su verdad escondida. Es el que busca inventarse a sí mismo. Tal modernidad no libera al hombre en su ser propio, le obliga a la tarea de elaborarse a sí mismo. Página 344. Heroizar el presente no es actuar como si solo importara el instante y no importaran las consecuencias, ni la carga histórica de la acción. Es, en cambio, actuar a sabiendas de que la reflexión no puede encontrar ningún punto de descanso, ningún asidero que pueda tomar como tierra firme para llevar a cabo su tarea. Es decir, no se puede ser moderno y decir algo así como vamos a reflexionar sobre las formas de participación política, pero sin tocar las formas de producción, pues éstas pueden considerarse como inmodificables. Tampoco puede decirse vamos a cuestionar las formas de autoridad a las cuales se sujeta el individuo moderno, pero dejemos fuera del cuestionamiento a la autoridad médica, pues ella es imprescindible para que el individuo pueda mantenerse sano. Tal vez, tal vez, el uso privado de la razón autorizaría esas excepciones, pero si realmente asumimos la actitud de modernidad, el razonar por razonar, la reflexión tiene que examinar todo lo que efectivamente se manifiesta en la forma en la que efectivamente actúa. El hoy, el presente, lo que Foucault denomina en la página 347, ontología histórica de nosotros mismos. Quien se pregunta por lo que somos, no puedes esperar encontrar un terreno pulcramente separado en temas, en competencias, en facultades. Algo así como aquí empieza lo teórico y aquí lo práctico. O el criterio para distinguir lo público y lo privado es X o Z. No es que no pueda partirse de tal división. De hecho, esas divisiones existen. El discurso tiene como tarea hacer tales divisiones, tales cortes. Pero si las asumimos como dadas, si las asumimos como algo que el discurso encuentra, entonces ya no somos elementos y agentes de la reflexión. Solo somos meros elementos. Es decir, solo somos cosas que tienen que guiarse, tienen que comportarse acorde a lo que determina el discurso verdadero. En cambio, el presente aparece siempre abigarrado, mezclado. La división entre la condición y su manifestación no es clara, no hay líneas divisorias patentes. Por eso la reflexión tiene que tomar al hoy en su conjunto. Esto es lo que separa la reflexión de Foucault
la ontología histórica del presente de una filosofía trascendental. Ambas son filosofías reflexivas que se preguntan por condiciones de posibilidad. Pero, mientras la filosofía trascendental supone que la reflexión puede establecer un corte limpio entre lo empírico y lo trascendental, entre los hechos y los principios que los explican, porque siempre está apoyándose en una idea de normalidad. Lo trascendental siempre va de lo posible a lo necesario, dado que hacemos ciencia, por ejemplo la física, dado que es posible la ciencia, entonces es necesario que haya principios universales que sustenten ese quehacer en el campo de lo teórico o en el campo de lo práctico, dado que es posible que hagamos juicios morales, porque siempre los estamos haciendo, entonces tiene que haber principios universales necesarios que sustenten a esos juicios morales. Bien, la filosofía trascendental siempre se está apoyando, tiene que apoyarse en una idea de normalidad. Lo normal establece las condiciones establece el marco de lo posible. Lo que hace el filósofo es buscar la necesidad que subyace esa posibilidad. En cambio, la arqueología parte de la maraña, del caos del presente, para ir desmontando la apariencia de normalidad y legalidad en la cual este presente parece sustentarse. Cito de nuevo a Foucault, cuando describe su trabajo en la página 348, su labor como arqueológica y no trascendental, en la medida en la que no pretenderá extraer las estructuras universales de todo conocimiento o de toda acción moral posible, sino que buscará tratar los discursos que articulan lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos como otros tantos acontecimientos históricos. Fin de la cita. Que la arqueología no pretende extraer estructuras universales no significa que considere que todo es relativo y arbitrario. En cambio, significa que no considera que haya principios normativos o criterios metodológicos cuyo estatuto, función o validez estén de antemano garantizadas, que ya estén antes de que comience la reflexión, y que la tarea de la reflexión sería encontrar esos principios. La arqueología, en cambio, considera que si hay ciertos enunciados, procedimientos y prácticas que puedan considerarse constitutivas e imprescindibles para el establecimiento de un ámbito, sea un ámbito legal, médico o educativo, eso es algo que solo puede ponerse de manifiesto apuntando a los efectos que produce. Si el señalamiento de estos efectos nos ofrece un cuadro contradictorio, violento, caótico, entonces eso quiere decir que la práctica o el discurso que estamos juzgando probablemente también lo sea. Por hoy es todo, les agradezco mucho su atención.